Hablemos ahora de lo que es un plan de formación. Un plan de formación es la estructuración de una serie de herramientas y de acciones, de estrategias que van a permitir generar capacitación y formación para los trabajadores de una empresa determinada. Constituye o está compuesto por una serie de herramientas que incluso de manera secuencial, tanto a nivel de contenido como a nivel cronológico, van a permitir que los empleados y trabajadores de una empresa incrementen no solo su conocimiento, sino su productividad para beneficio de la organización para la cual trabajan. ¿Cuál es la importancia de un plan de formación? Más allá de brindar conocimientos y de generar una serie de plus, de características en positivo para realizar mejor su trabajo, aclimata de mejor manera la organización en función del entorno laboral. ¿Por qué? Porque visualiza de mejor manera la cultura organizacional para aplicarla de manera animosa, de manera motivadora y de manera positiva en todo lo que tiene que ver con el desempeño laboral y con la concertación de un ambiente laboral armónico que permita que tanto trabajadores como directivos creen puntos de encuentro que puedan ser beneficiosos para ambos. Por supuesto, proyectándose en función de que la empresa cada día sea más sólida, que sea no perecedera y que pueda seguir teniendo altos estándares de calidad y un alto grado de competitividad. Un plan de formación requiere de algunos pasos que hay que tener en cuenta para realizarlo. En primera instancia, debemos hablar de un diagnóstico. No todas las empresas en un momento determinado van a requerir de lo mismo, ni de la misma formación, ni de la misma capacitación. Indistintamente de que exista un problema, una coyuntura fuerte en un momento determinado o no, el diagnóstico debe realizarse incluso para prever, para evitar que más adelante el problema se haga mayor y que tengamos pérdidas económicas, pérdidas en cuanto al talento humano y quizás pérdidas a nivel de proyectos. Cuando una empresa hace un diagnóstico para un plan de formación, por supuesto va a depender del tamaño de la empresa y de cuántos empleados tenga, de cuántos departamentos maneje. Cada departamento debe hacer su diagnóstico de manera particular que luego va a ser unificado en una sola evaluación, en un solo monitoreo, en un solo diagnóstico. Ese diagnóstico va a permitir encauzar qué puntos deben ser solventados, qué debilidades deben ser fortalecidas y hacia dónde debe ir orientado en su mayoría un plan de formación. Luego de que tengamos el diagnóstico, nosotros debemos estructurar aquellas estrategias que yo pudiera utilizar para solventar las necesidades, las carencias o las debilidades que me arrojó el diagnóstico. Estas estrategias me hablan a mí a la vez de algunas actividades en particular con las que yo deba lidiar para poder solventar los escollos que me arrojó el diagnóstico. Esto me lleva también a pensar en una proyección económica de cómo voy a sustentar yo ese plan de formación. Comentaba al inicio del curso que este es uno de los detalles que asusta a las empresas porque no ven más allá de la erogación del dinero. Sin embargo, todavía pensando en que eso en ningún momento signifique una carga más allá de una bondad para la empresa, pues la proyección económica debe ajustarse lo más que pueda a las estrictas necesidades del plan de formación para que
el presupuesto no exceda los límites, pero la inversión es importante y es necesaria. Es valiosísimo que las personas de cargos de alto nivel de una empresa, independientemente de que sea pequeña, mediana o grande, terminen de internalizar la importancia de los procesos de formación y capacitación en una empresa. No verlo como un gasto, sino como una inversión, porque a la larga eso va a repercutir en beneficios para la empresa. Hago una proyección económica de cuánto tiempo me va a llevar a mí ese plan de formación, qué debo incluir en ese plan de formación, a quién le voy a pagar por ese plan de formación, porque entonces yo debo ver quiénes van a ser mis formadores. Yo puedo manejar un plan de formación entre los distintos departamentos y puedo contar con formadores que estén dentro de la empresa. ¿Qué tengo que hacer allí? Ajustar el horario del plan de formación al horario del empleado, porque no podríamos entonces hacer venir a la persona que me va a servir de facilitador o de formador fuera de su horario y no cancelarle esas horas. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque no podemos apoyar a unos perjudicando a otros, a menos que de manera consensuada algún integrante de la comunidad empresarial pues esté de acuerdo en prestar su servicio ad honorem. Eso también pudiera ser válido. Puedo trabajar entonces con formadores internos. De repente el gerente puede dar una formación y una capacitación a nivel de estrategias gerenciales, donde puede incluir lo que es la parte de compromiso con la empresa, sentido de pertenencia, motivación al logro. Pudiera ser que el jefe de recursos humanos pueda dar una formación, una capacitación donde involucre las relaciones interpersonales, también pudiera ser el compromiso, el sentido de pertenencia, la fidelidad, la motivación, la autoestima que debe tener cada uno de los trabajadores. Sin embargo, en muchas oportunidades, por buscar objetividad, que es un aspecto muy valioso, por buscar que sea una cara diferente para que ya las debilidades no vayan a ser apuntadas o señaladas de manera personal, sino que se hable de manera global. Esto sobre todo cuando la formación y la capacitación va a ser abordada también o va a ser asistida por la gerencia y los directivos. Se plantea el outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? Un recurso externo que se utiliza para apoyar este tipo de planes, algunas auditorías, gente que viene de afuera y que se contrata de manera temporal. El outsourcing es muy valioso porque brinda objetividad, porque se le puede dar el diagnóstico, mas no se alude a una persona en particular, y la capacitación se va a dar de manera neutral. Entonces allí, bueno, como se dice coloquialmente, al que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? Entonces allí pues digamos que el outsourcing viene, da su capacitación y su formación y evita que de alguna forma el facilitador o formador interno pueda tener algún tipo de inconvenientes más adelante si tocó alguna o hirió alguna susceptibilidad de los altos cargos. Entonces, formadores, proyección económica, estrategia y diagnóstico forman parte del plan de formación. Ese plan de formación también debe conllevar algún tipo de motivación. Cuando hablamos de motivación nos referimos a, dependiendo del tipo de formación, de las horas que haya tomado la formación, eso debe tener algún tipo de aliciente, algún tipo de certificado que avale que Juan Rojas recibió la formación y la capacitación en el área de. ¿Por qué?
porque eso motiva al empleado, le sirve como, digamos, como un plus en su hoja de vida, y eso le va a permitir a él generar ese sentido de pertenencia, sentir ese cariño que de alguna manera la empresa le está dando al prepararlo y al formarlo. Pero repito, es dependiendo del tipo de capacitación. Quizás una capacitación de 2 horas, de 3 horas de relaciones interpersonales no lo amerite. E igualmente, si la capacitación es con un outsourcing que de repente solicite que va a ser de media jornada o de una jornada, obviamente la proyección económica engorda un poquito, porque debemos manejar por lo menos un break, un receso, donde se establezca una merienda, una cuestión de ese tipo. Se manejaría si el almuerzo lo tienen allí o cada quien lleva su almuerzo, y un café a media tarde, porque es parte de las atenciones que se deben que tener con los trabajadores, tal cual como si tuviéramos una actividad con clientes externos. Para desarrollar un plan de formación exitoso, también debemos tener en cuenta algunos otros aspectos aparte de los que ya hemos visto, donde debemos manejar objetivos. Nosotros hicimos un diagnóstico, hablamos de que estábamos viendo las falencias de una empresa o un departamento en particular, porque el diagnóstico pudo haber sido en un departamento en particular y no en toda la empresa. Debo manejarme unos objetivos que quiero lograr con ese plan de formación y de capacitación, porque eso es lo que nos va a orientar muchísimo más a seleccionar las estrategias de las que ya yo les estaba hablando, y las estrategias a su vez nos van a perfilar al formador y al capacitador que necesitemos, porque no todo el mundo, aun cuando tenga la mejor disposición, va a tener el conocimiento y las herramientas para fortalecer un área en particular. Debemos manejar también la motivación, es que la formación y la capacitación no se vaya a convertir en un espacio de aburrimiento más para los empleados, que les digan tienen que venir a una capacitación y todo el mundo, Dios mío, prefiero trabajar que ir a una capacitación. Entonces tenemos que ser cuidadosos también en incentivarlos en el sentido de que entiendan la importancia de una capacitación. Allí juega un papel importante también el área de recursos humanos, que es quien debe desarrollar, gestionar y diseñar estos planes de formación para que quien vaya a ser el facilitador o el formador también sea una persona dinámica, una persona proactiva, una persona que vaya más allá de pararse allí enfrente y decir algunas cosas. Es manejar ciertas herramientas para que a los trabajadores les guste ir a las capacitaciones, les motive ir a las capacitaciones. Que no sea, me voy a la capacitación por salirme del horario de trabajo, o prefiero trabajar que ir a la capacitación, sino que entiendan la importancia de formarse, pero que también va a ser una cuestión dinámica, atractiva, y que los seduzca para que de ahí en adelante los planes de formación se puedan llevar a cabo de manera recurrente y cumplan con los objetivos que fueron trazados. Tienen que manejarse también desde la aplicabilidad. Era lo que les decía. Puede ser que el diagnóstico no haya sido de la empresa en total, sino de alguno de los departamentos. La aplicabilidad me habla también de que sea oportuna, de que sea aplicable en cuanto a tiempo. Pudiera ser que administrativamente en un momento determinado, aun cuando sepamos que es importante hacer la capacitación y la formación, no sea posible sacar al personal de su sitio de trabajo. Nuevamente volvemos a hablar de la responsabilidad que tiene el Departamento de Talento Humano en función de estructurar horarios en los cuales todo su personal pudiese asistir a la capacitación. Debe de haber aplicabilidad en cuanto al contenido de la capacitación para resolver las debilidades que están allí, totalmente aplicable al área laboral. No deben ser cosas exógenas que deriven en temas que no son relevantes para la empresa, sino que sea totalmente aplicable a lo que se está solicitando.
Si el facilitador es interno, debería estar muchísimo más empapado de esto, y si es un outsourcing, por supuesto, dentro del diagnóstico deben dársele las instrucciones al respecto, que bueno, ya sabrá cómo manejar la situación.